iniciar el cursado de la materia, que el segundo bloque es la parte de series. Y dentro de series vamos a ver dos tipos de series, que son series numéricas y series de funciones. Obviamente, para poder estudiar series de funciones, primero tenemos que ver series numéricas, pero antes de definir lo que es una serie numérica, tenemos que definir lo que es una sucesión. ¿Y qué les parece? ¿Qué entienden ustedes por sucesión? Después vemos desde el punto de vista matemático. ¿Qué entienden por sucesión? ¿Cuándo utilizan la palabra sucesión? No necesariamente que se sume, no necesariamente que se repita. Algo que se va sucediendo uno a continuación de otro. Puede repetirse, sí, puede sumarse, sí. Desde el punto de vista de la matemática, ocupamos la palabra sucesión para justamente vincular la relación de orden que existe entre los elementos de un conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Si aquí tomamos el conjunto de estudiantes que están cursando análisis 3 y yo los quiero enumerar, voy a decir que ella es la número 1, la número 2, la número 3, es decir, establezco en los elementos de un conjunto una relación de orden, vinculando a cada elemento un número natural. Primero, segundo, tercero, la número 1, el número 2, el número 3. Eso es una sucesión desde el punto de vista matemático. Una sucesión es una relación funcional de variable natural. Una sucesión es, repito, una relación funcional o una función de variable natural. ¿Y qué quiero decir de variable natural? Ya vamos a ver qué quiere decir usuren. Es una relación funcional de variable natural, donde n pertenece a los números naturales. Por eso decimos de variable natural. Repito, ¿para qué sirve esta relación funcional? Para establecer un orden entre los elementos de un conjunto. Para establecer, repito, una relación de orden entre los elementos de un conjunto. Si nosotros vamos a establecer que una sucesión es una función de variable natural o una relación funcional de variable natural, tenemos que indicar cuál es el término que va a representar a esa sucesión. Y entonces, para representar simbólicamente a una sucesión, utilizamos la nomenclatura U sub n ubicado entre llaves, donde U sub n se denomina término general de la sucesión. Y ahora vamos a entender qué queremos decir cuando hablamos de una relación funcional. Si decimos que una sucesión es una relación funcional de variable natural y que esa relación funcional me sirve para indicar un ordenamiento de los elementos de un conjunto, si yo quiero escribir entonces ese ordenamiento, el primer término de ese conjunto, ¿cómo lo voy a llamar? U sub 1, porque es el primer número natural, me está indicando el orden primero. El siguiente, ¿cómo va a ser? U sub, y así sucesivamente hasta nombrar al último elemento de ese conjunto. Uno a continuación de otro, es una sucesión de variable natural, porque estoy tomando a los números naturales para indicar esa relación de orden.
decimos o llamamos U sub n término general? Porque U sub n es una expresión simbólica, matemática o una fórmula que me permite escribir los términos de una sucesión. Por ejemplo, si yo digo que el término general de una sucesión es 1 sobre n más 1, expreso al término general por esa fórmula, por esa expresión simbólica, esa expresión simbólica me va a permitir escribir los distintos términos de esa sucesión que representan a esa expresión simbólica. Como n es un número natural, entonces para escribir los términos voy a empezar a darle a n números naturales. Si le doy el 1, el primer término va a ser un medio. El segundo va a ser un tercio. El siguiente va a ser un cuarto. Y así sucesivamente hasta escribir el último término de la serie. Perdón, de la sucesión. De ahí el nombre de término general. El término general representa o está representado por una expresión matemática, por una fórmula, por una expresión simbólica que me permite escribir los diferentes términos que componen una sucesión. Si todos los términos de una sucesión son números, decimos que la sucesión es numérica. Si todos los términos de la sucesión son números, la sucesión es numérica. Por ejemplo, esta es una sucesión numérica porque todos los términos son números. Fíjense la forma en que está escrita una sucesión. Son elementos diferenciados uno de otro y están separados por punto y coma. Y cada elemento de esa sucesión es un solo valor. Por eso, cuando yo coloco entre llaves, estamos hablando de elementos. No coloco entre paréntesis ni entre corchetes. Coloco entre llaves, porque cuando coloco entre llaves estoy haciendo referencia a elementos. Entonces, el primer elemento de la sucesión, el segundo, el tercero y así sucesivamente son los términos que componen esta sucesión cuyo término general es 1 sobre n más 1. Si todos los términos son funciones, la sucesión será una sucesión funcional o de función. Por ejemplo, si yo digo el término general es x factorial sobre n. O lo mismo, si quieren, los dos con factorial no interesa. Aparece la variable x. Entonces, si yo escribo n, es la relación funcional para una sucesión. Por lo tanto, si yo escribo, esto va a ser x factorial sobre 1, x factorial sobre 2, x factorial sobre 3, y así sucesivamente van a ser los distintos términos de esa sucesión. Pero como todos los términos son funciones, dependen de la variable x, esto es una sucesión de funciones o funcional. Esta, como todos los términos son números, es una sucesión numérica. Pero vamos a analizar un poquito aquí. Sí. ¿Pero por qué? Si yo quiero poner la x factorial. Por eso dije, puedo poner aquí, si quiero puedo, pero no puse en este caso factorial. ¿Está? Sí. Sucesión de funciones, porque todos los términos son funciones. ¿Está? Cuando todos los términos son números, sucesión numérica. ¿Está? Pero fíjense que nosotros empezamos definiendo que una sucesión es una relación funcional de variable natural. ¿Qué quiere decir eso? Que
la variable de una sucesión son los números naturales. Y ustedes saben que el conjunto de los números naturales es un conjunto finito o infinito. Infinito. Por lo tanto, si yo tomo a n como todo el conjunto de los números naturales, si tomo a la variable como todos los números naturales, el dominio de esa sucesión es todos los números naturales. Esa sucesión va a ser finita o infinita. Va a ser infinita porque como este conjunto tiene infinitos elementos, los elementos de esta sucesión también van a ser infinitos. En cambio, si yo digo que tomo a n como un subconjunto incluido ampliamente en los números naturales, ¿qué quiero decir con esto? Que de los infinitos números naturales solo tomo una parte, una porción. En ese caso, el dominio para esa sucesión, como es un subconjunto, es una parte de los números naturales, esa sucesión va a ser finita o infinita. Va a ser finita porque, por ejemplo, tomé los 100.000 primeros números naturales. Tendrá 100.000 términos, pero tiene un número finito de términos la sucesión, entonces la sucesión es finita. En cambio, si tomo todos los naturales, va a ser una sucesión infinita porque no hay un último número natural. ¿Se entiende? Entonces, conclusión, las sucesiones pueden ser finitas o infinitas. ¿De qué depende entonces que sean finitas o infinitas? Del dominio que yo tome para esa sucesión. Todos los naturales, infinita. Una parte, un subconjunto de los naturales, una sucesión finita. ¿Me van siguiendo en estas conceptualizaciones? Son muy sencillas, pero hay que entender. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? Muy bien. Pero fíjense que por más que las sucesiones sean finitas o infinitas, si son finitas por más razones, pero por más que las sucesiones sean infinitas, sí. Una pregunta, ¿n que pertenece a n mayúscula, qué significa n? ¿Esta n? No, el minuto. A ver, ¿qué dice acá? N pertenece, ¿y esto qué representa? Los números naturales, quiere decir que esta n toma números naturales. Desde 1, si es todo, hasta el infinito, y si no, 1 hasta el valor que yo tome, por eso dice un subconjunto ampliamente. Esta n toma los números naturales, desde 1 hasta infinito, si la serie es, la sucesión es infinita. Y desde 1 hasta el valor que vos consideres, si es finito. ¿Está? Decía recién que por más que las sucesiones sean infinitas, pueden ocurrir que esas sucesiones sean convergentes. ¿Y qué entienden ustedes por la palabra convergente? ¿Cuándo utilizan la palabra convergente? Que apunta, se dirige, finaliza en un determinado lugar. ¿Es así o no? Si nosotros, yo esto les hago para que vean que lo que utilizamos como cotidiano, lo que también después traducido al lenguaje matemático, tienen la misma correspondencia en el significado. Desde el punto de vista matemático, yo voy a decir que una serie, una sucesión, es convergente cuando la cantidad de términos que la componen tienden o se acercan a un valor finito. Repito, yo voy a decir que después les digo para que lo anoten, sino para que entiendan una sucesión es convergente cuando los infinitos términos que la componen tienden hacia un valor finito. Si hablo de tender, ¿de qué operación matemática estoy hablando? Entonces, ahora sí vamos a notar, ahora que entendimos. Una sucesión es convergente
cuando el límite de U sub n con n tendiendo a infinito tiende a un valor finito llamado límite. ¿Cómo? Llamado límite. Por lo tanto, entonces, yo voy a decir que U sub n es convergente si y solo si el límite de U sub n cuando n tiende a infinito tiende a un valor finito llamado. Y esto es cierto si, solo si, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir que para todo epsilon positivo debe existir un delta positivo, de manera tal de que si es cierto, la función, en este caso, ¿cuál es la función? El término general, estoy recordando la definición de límite, menos su límite, tiene que en valor absoluto ser menor que ese valor. ¿Eso no es la definición del límite? Si esto ocurre, entonces decimos que el límite de U sub n, cuando n tiende a infinito, es ese valor n. Definición del límite. Entonces, por más que la sucesión tenga infinitos términos, esa sucesión puede ser convergente. Y para que sea convergente, el límite del término general de la sucesión, cuando el número de términos tiende a infinito, tienda a un valor finito. Ese valor finito es lo que llamamos límite. ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta de sucesiones nada más que esto? Porque nosotros tenemos que estudiar C. Pero como tengo que hablar de esto, por eso primero damos el concepto de lo que es una sucesión. ¿Entendido lo que es entonces una sucesión? Y en particular una sucesión numérica. Es una relación funcional de variable natural. Eso significa de que la variable son los números naturales. Y fíjense, para escribir los términos de esta sucesión, ¿qué valores le di a la variable? ¿No le di los números naturales? Por eso decimos que una sucesión es una relación de variable natural, porque para escribir los términos de una sucesión le di a la variable números naturales. Justamente eso es la definición de una sucesión, porque indica un ordenamiento de elementos. Así no empecé diciendo, y para establecer un ordenamiento, ¿qué conjunto de números utilizas? Teniendo en cuenta entonces esta conceptualización, de lo que es una sucesión y en particular una sucesión numérica, y decimos numérica porque todos sus términos eran números. Profe, sí. Una pregunta. Decimos, nos hablamos cuando hablamos de límite, nosotros hablamos de punto de acumulación. Y en este caso nosotros no hablamos de punto de acumulación. A ver, tengamos en cuenta la conceptualización del límite y de lo que estamos trabajando acá. Acuérdense que ¿qué era U sub n? Vayamos al concepto otra vez. ¿Qué era U sub n? El término general de una sucesión. Por lo tanto, es una función de variable natural. ¿Sí? Donde todos los términos de su sucesión eran valores numéricos. ¿Está? Vamos a decir que una sucesión, por más que tenga infinitos términos, yo les dije, por eso puede ser una sucesión infinita, puede ser convergente.
por eso empecé diciendo, ¿qué entendemos por convergente? Que apunta, se dirige hacia. ¿Está? Entonces, si yo tengo una sucesión cuya variable es los números naturales, ¿sí? Y quiero decir que esa serie es convergente porque se acerca a un valor finito. Porque si no tiene un valor finito no puede ser convergente. ¿Me seguís en lo que estoy diciendo? Ese valor finito cuando tiende, ¿cómo se llama? Límite. El valor del límite. En este caso, acordate la definición de límite. El límite de una función f de x cuando x tiende, y este valor al que tiende podía ser finito o, en este caso, cuando escribíamos poníamos x sub 0, pero este x sub 0 también podría ser, en lugar de ser un valor finito, podría ser, es un número L, ¿sí? Y después sigue todo. ¿Sí? ¿Te acordás de eso? Vengamos acá. Esto es una relación funcional. ¿Cuál es la variable en este caso? ¿No es n? La sucesión va a ser convergente a un valor L si el límite del término general. ¿Y por qué el término general? Porque es el que está en función de la variable. Pero ¿cuántos términos tiene esta sucesión? ¿Tiende a? N tiende a infinito. X podría tender a x sub 0 o puede tender a un valor infinito. En una sucesión de infinitos términos, para que sea convergente, cuando los infinitos términos de esa sucesión tiendan a ese valor finito. ¿Estamos? ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? Bien. ¿Para qué estudiamos este concepto de sucesión? Para justamente estudiar lo que es una serie y en particular numérica. Y vamos a hablar de serie numérica porque todos los términos que van a componer la serie son números, son valores numéricos. Por eso va a ser serie numérica. Pero independientemente de eso, primero vamos a definir lo que es una serie. Fíjense que si a una sucesión de término general U sub n se le puede asociar otra sucesión, a toda sucesión cualquiera de término general U sub n, se le puede asociar otra sucesión de término general Sn, donde S sub n representa las sucesivas sumas parciales de los infinitos términos que componen la sucesión. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo el primer término de mi sucesión, aquí le di n el valor 1. A esa sucesión le puedo asociar otra sucesión que va a ser la suma de los términos. En este caso, como es un solo término, la suma va a ser igual a ese primer término porque tengo un solo término. ¿Es así o no? Si ahora a n le doy el segundo número natural, ya voy a obtener U sub 2. ¿Es así o no? Pero a U sub 2 le voy a asociar la suma S2, pero no solamente este término, sino ya de los dos primeros términos. Si tengo el tercer término de la sucesión, voy a tener U sub 3. Le puedo asociar la suma parcial de todos los términos hasta llegar a 3, quiere decir que ese 3 va a ser U sub 1, U sub 2, U sub 3. Y así sucesivamente. Cuando tome el último número natural elegido, U sub n, le podré asociar la suma parcial de esos n primeros términos y va a ser igual a U sub 1 más U sub 2 más U sub 3
más y así sucesivamente hasta el último término. Escuchen primero y después que entendamos yo se repito, porque si no nos copian, nos estudian o no interpretan. Fíjense que hoy empecé definiendo sucesión. Tomemos una sucesión, todavía puede ser de número o lo que fuera. Una sucesión de término general cualquiera. Ya sabemos qué quiere decir término general. A cualquier sucesión de cualquier término general se le puede asociar otra sucesión, cuyo término general es Sn. ¿Pero qué representa esta S? La suma o las sumas parciales de los n primeros términos de esa sucesión. Entonces, para entender esto que les acabo de decir, tengo, si yo tomo el primer elemento de esta sucesión es porque escribo a n le doy el valor, el primer número natural que es U sub 1. A ese primer elemento, si obtengo la suma, si tengo un solo elemento, la suma va a ser igual a ese primer elemento. Ahora tomo el segundo elemento de la sucesión, por eso n igual a 2, U sub 2. Pero dice las sumas parciales hasta ese elemento. ¿Cuántos elementos tengo si estoy ya en el segundo? ¿No tengo dos elementos? Entonces, para U sub 2 tendré la suma S sub 2, que es la suma del primero más el. Si tomo U sub 3, su suma va a ser los tres primeros. Y así hasta el último, cuando llegue al último elemento considerado de la sucesión, la suma de esos n términos va a ser U1, U sub 2, U sub 3, U sub n. Este par de sucesiones, una de término general n y otra que representa las sumas parciales de los n primeros términos, se denomina serie numérica. Dicho de otra manera, si no lo interpretan así, una serie no es otra cosa que una suma de infinitos términos. Una serie es una suma de infinitos términos. Punto aparte. Ahora sí escribimos, ya que les quedó claro qué es una serie, que es una suma de términos. Vamos a explicar esto que les dije recién. A toda sucesión de término general U sub n, a toda sucesión de término general U sub n, se le puede asociar otra sucesión. Dicté, serie numérica es una suma de infinitos términos. Estamos punto seguido. Para entender eso que han escrito arriba, les digo, a toda sucesión de término general U sub n se le puede asociar otra sucesión de término S sub n, que representa las sumas parciales de los n primeros términos de la sucesión. Punto seguido. Este par de sucesiones, U sub n y S sub n, este par de sucesiones definen una serie numérica. Entonces, fíjense lo que hicimos aquí y esto lo que les acabé de explicar aquí. Si yo tengo una sucesión cualquiera, para cada sucesión yo puedo establecer la suma. Y tengo entonces otra sucesión, donde esta sucesión, los términos de esta otra sucesión, que son la suma de estos términos.
eso dice a cada sucesión se le puede asignar otro. N, ¿qué valores toma? Valores naturales. Si a N le doy el valor 1, tengo la sucesión del primer término, y si esta es la suma, esta suma, como tengo un solo término, va a ser igual a U sub 1. Si N igual a 2, tengo el segundo término, pero ya la suma va a ser de los dos términos, de U sub 1 más U sub 2. Y así sucesivamente hasta llegar al último término. Por eso entonces, esta suma no es otra cosa que la suma de los infinitos términos que componen esta sucesión. Por eso dice que una serie no es otra cosa que una suma de infinitos términos, donde cada uno de los términos de esa suma, ¿qué son? ¿Qué eran estos elementos? ¿No son los elementos de esta sucesión dada? Por lo tanto, entonces, una serie es una suma de infinitos términos, donde cada uno de los términos son los que corresponden a la sucesión U sub n. Para que entiendan esto, volvamos a nuestro ejemplo, porque parece que les hablo japonés y no están acostumbrados a trabajar con letras. Entonces, ese es el gran problema de entender esta primera parte, que en definitiva es una pavada. Fíjense, hoy yo le escribí esta sucesión. ¿Es así o no? Y yo escribí los elementos, los primeros elementos de esa sucesión. Para escribir los elementos de esa sucesión, ¿qué hacía? ¿No le daba valores a n? ¿Y qué valores toma n? Números naturales. Entonces, si le daba el primer elemento, después era un medio, después esto era un tercio, un cuarto. ¿Están? Esa es una sucesión. Si ahora yo quiero una serie numérica, ¿por qué numérica? Porque sus términos son números. A esta sucesión yo le puedo transformar en una serie. Y para que esa sucesión se transforme en una serie es una suma de términos. Entonces, en lugar de que estos elementitos estén solitos, separados por punto y coma, ¿ahora qué hago? Un medio, más un tercio, más un cuarto, más. Cuando sumé todos esos elementos, esa sucesión se transformó en una serie. ¿Está? ¿Y por qué dije de infinitos términos? Porque consideré que n tomó todos los números naturales. Entonces, esto va a tener infinitos términos. Si yo tomo nada más una parte del conjunto de los números naturales, acá voy a tener un número finito, pero en general, tomando todos los naturales, una serie es una suma de infinitos términos. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? De vuelta lo mismo que dije para sucesión. Si todos los términos de U sub n son números, la serie va a ser una serie numérica. Si todos los términos de la sucesión son funciones, dependen de la variable x, la serie va a ser una serie de funciones. Por ejemplo, fíjense esa sucesión. Esa sucesión tiene como término general seno de x sobre n factorial. ¿Es una sucesión numérica o una sucesión de funciones? De funciones, porque acuérdense, n siempre son números naturales. Si yo escribo, los elementos va a ser seno de x sobre 2 factorial, seno de x sobre 3 factorial, y así sucesivamente. Esa es una sucesión de funciones, porque todos los términos son funciones. ¿Es así o no? Si ahora yo quiero encontrar
la otra sucesión que son la suma de todos esos términos. Esa otra sucesión que son la suma de todos esos términos, ¿qué nombre recibe? Serie. Pero en este caso, como los términos son funciones, va a ser una serie de... Quiere decir que entonces, si ahora yo hallo la sucesión Sn, esto va a ser exactamente lo mismo, pero va a ser seno de x más seno de x sobre 2 factorial, más seno de x sobre 3 factorial, más y así sucesivamente. Depende de la cantidad de valores que tome. Si tomo todos los naturales, esta serie va a ser de términos infinitos. Si tomo una parte de los naturales, va a ser una serie infinita. ¿Entendido? Muy bien. Teniendo en cuenta entonces ahora este concepto, fíjense cómo podemos abreviar la escritura de una serie numérica. Muy bien. Fíjense que si nosotros decimos que una serie es una suma de infinitos términos considerando todos los naturales, para simbolizar la suma de infinitos términos, ¿qué símbolo matemático tenemos? El símbolo sumatorio. Quiere decir entonces que cuando yo quiero escribir la suma de los infinitos términos de una serie, voy a utilizar el símbolo sumatoria. Con n variando desde 1 hasta infinitos y la sucesión es la serie es infinita. ¿Y qué voy a colocar acá? Los términos de esta suma, ¿quiénes eran? ¿No eran los términos de la sucesión u sub n? Por lo tanto, entonces directamente va a ser suma de los infinitos términos. Disculpen, atendí el teléfono porque estaba esperando por un nacimiento. Entonces, para sintetizar una suma de infinitos términos utilizamos el símbolo sumatoria, que va a ser justamente la parte simbólica o la nomenclatura para simbolizar una serie. Una serie, como es una suma de infinitos términos o infinitos términos, lo reemplazo por el símbolo sumatorio. Desde el primer número natural hasta el último. ¿Y cuáles eran los elementos que componían esa serie? No eran los términos u sub n, por lo tanto, por eso escribí acá u sub n. Si yo le doy valores a n, esto es u sub 1 más u sub 2 más u sub 3 más y así sucesivamente, hasta llegar al último número. Esa es la nomenclatura para simbolizar entonces una serie. Fíjense que lo mismo que dije para sucesión, esta suma, por más que tenga infinitos términos, puede tender en esa suma de infinitos términos a distintos valores. ¿A qué valores puede tender? ¿A qué valores puede tender? Puede tender a un valor finito, como a un valor también que no sea finito, sea. Y solamente puede tender a esas dos situaciones. Pero 0 es un valor finito. 0 no es un número real distinto de finito. Hay una tercera situación. No, indeterminada no. Que no tienda a un determinado valor. No que sea indeterminado. Que no tienda a un determinado valor. Y si yo hablo de tender, ¿de qué operación estamos hablando? De un límite. Entonces, de acuerdo a que ese valor al que tienda esta suma de infinitos términos
sea un valor infinito o no tienda a ningún valor, hace que las series numéricas se clasifiquen en tres grandes grupos. En series convergentes, series divergentes y series oscilantes. Ya vamos a ver un ejemplo que significa. ¿Qué quiere decir que sea convergente? Que la suma de estos infinitos términos tiendan a un valor, y si hablo de tender estoy hablando de un límite. Quiere decir entonces que para que la serie sea convergente, el límite de la suma de los infinitos términos, cuando el número de términos tienda a infinito, me dé un número L que pertenezca a los números reales. Entonces esa va a ser la condición para que la serie sea convergente, que el límite de la suma de sus infinitos términos tienda a un valor finito. Si ese límite, cuando el número de términos tiende a infinito, tiende a un valor infinito, la serie es divergente. A medida que ¿cuándo sería divergente? Cuando a medida que esta suma crezca en términos, cada vez se hace más grande o más pequeñito esa suma. Es decir, tienda a más o a menos infinito. ¿Y cuándo es oscilante? Cuando no existe el límite de la suma de los infinitos términos, cuando n tiende a infinito. Si no existe ese límite, la serie va a ser oscilante. ¿Cuándo podría ser el caso? Vamos a ver un ejemplo de cada situación. Para entender esto que acabé de escribir, yo siempre les explico, o sea, nunca les digo esto es así porque sí. Ahora vamos a ver qué significa esto que escribimos aquí. Y vamos a tomar un ejemplo de cada una para que entiendan qué quiere decir convergente, divergente o oscilante. Y a ver, para estudiar esto vamos a adelantarnos, ya estamos en condiciones. Porque con un mismo ejemplo de una misma serie, podemos ver que una misma serie puede estar en estas tres situaciones dependiendo de algo. Voy a tomar ya ese ejemplo, iba a dejar para explicar a lo último, pero lo voy a tomar ya. Vamos, para analizar estas tres situaciones, repito, una misma serie, y la voy a demostrar con el ejemplo que vamos a ver enseguida. Una misma serie, dependiendo de determinadas situaciones, puede estar en estos tres grupos. Una misma serie. ¿Y quién es la serie que va a estar en estas tres situaciones dependiendo justamente de alguna situación en particular que la vamos a ver? Es lo que se llama la serie geométrica. Serie geométrica. ¿Y qué es una serie geométrica? En primer término vamos a definir a una serie geométrica. Repito, con esta serie voy a demostrar estas tres situaciones. Una serie es geométrica. Una serie es geométrica cuando cada término de la serie se obtiene
multiplicando al término anterior por un valor constante llamado razón. Repito, una serie es geométrica cuando cada término de la serie se obtiene multiplicando al término anterior por un valor constante llamado razón. Entonces, simbólicamente, ¿cómo expresamos una serie geométrica? Sabemos que una serie que una serie se representa por el símbolo sumatoria, con n variando desde 1 a infinito, de a por q elevado a la n menos 1, donde q se denomina razón de la serie geométrica. Y A pertenece a los números reales y es el primer término de la serie. ¿Y por qué es el primer término de la serie? Si esto es un número real y yo quiero desarrollar esta sumatoria, a n que le tengo que dar, ¿no le tengo que dar números naturales? Si le doy 1, q también es un número real. A y q son números reales, nada más que este q recibe el nombre de razón, o R, como quiera, con la letra que quiera. A y q son números reales. N toma valores naturales. Si yo a n le doy el valor 1 para escribir el primer término, me queda q elevado a la 0, y cualquier número elevado a la 0 es 1. Por A me queda A. Por eso dije que A se denomina primer término de la serie. El segundo término, le tengo que dar a n el valor 2. Me va a quedar A por q. Si quiero escribir el tercer término, acá es cuando n vale 1, n vale 2. Cuando n vale 3, ¿cómo me queda? Me queda A por q elevado al. Si n vale 4, va a ser A por q elevado al más, y así sucesivamente. Miren, ¿cómo le dicté yo que es una serie geométrica? ¿Cómo reconocí una serie geométrica? Recién les acabé de dictar. Cuando cada término se obtiene multiplicando al anterior por un valor constante llamado... Si a este lo multiplico por q, ¿no me queda esto? Si a esto lo vuelvo a multiplicar por q, ¿no me queda esto? Si a esto lo vuelvo a multiplicar por q, ¿no me queda el siguiente? Por lo tanto, cada término se obtiene multiplicando al anterior por un valor constante. Ese valor constante es lo que se llama razón de la serie. ¿Y q a qué es igual en definitiva? Díganme, ¿cómo, si yo quiero saber el valor de q? ¿No es el cociente entre dos términos consecutivos? Si yo hago esto, dividido esto, ¿no me queda q? Si yo hago esto, dividido esto, ¿no me queda q? ¿Sí o no? Por lo tanto, q no es otra cosa que la razón entre dos términos consecutivos. Y es ese valor constante que voy multiplicando a cada término para obtener el siguiente. Un ejemplo con valores numéricos. Supónganse si yo les digo 2 por 1/3 a la n. Fíjense si yo desarrollo esa serie, los términos de esa serie. Le doy a n el valor 1. 1/3 a la 0 me queda 1. Por 2 me queda más. Si le doy 2 a n, me queda 1/3 a la primera, 1/3 por 2, me va a quedar 2 por 1/3. El siguiente va a ser 2 por 1/3 elevado al... ¿Qué pasa? Cada término no se obtiene multiplicando al anterior por un valor constante. ¿Sí o no? Y ese valor constante es lo que se llama razón. En ese caso, ¿cuál es la razón? 1/3. ¿Y cuál es el primer término? ¿Se entiende lo que es una serie geométrica? ¿Se entiende lo que es una serie geométrica? Muy bien. Vamos a analizar entonces qué pasa con una serie geométrica. Cuando
una serie geométrica resulta ser convergente. Y para ello vamos a hacer un procedimiento que nos va a permitir ver si esta serie es o no convergente. Y para saber si la serie es convergente, ¿qué les escribí yo aquí recién hace un rato? Que debía existir el límite de la suma de sus infinitos. Quiere decir que la suma de estos infinitos términos tiene que tender a un valor finito. Muy bien. Pero para lograr y demostrar esto, vamos a hacer el siguiente trabajo algebraico. Como yo tengo que demostrar entonces que el límite de la suma de esos infinitos términos tiene que tomar un valor finito, voy a tomar entonces la suma de esos infinitos términos. Y la suma es a más a por q más a por q al cuadrado más a por q al cubo más, y así sucesivamente, a por q elevado a la n menos 1, que es el último término. Esa es la suma de los infinitos términos. ¿Qué voy a hacer ahora? Presten atención y después les doy el tiempo para copiar para que no se pierdan en el desarrollo porque es una pavada. Pero necesitamos hacer un procedimiento algebraico para poder demostrar que esta serie en algún valor es convergente. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Este procedimiento que estamos por hacer es porque aplicar el límite a esta expresión no es sencillo de calcularlo, porque fíjense que n figura como exponente. Entonces lo que voy a hacer es una transformación algebraica de manera tal de que cuando yo visualice el cálculo del límite de esa suma de infinitos términos, sea muy sencillo de visualizar ese valor del límite. Por eso tengo que hacer este procedimiento algebraico. ¿Qué voy a hacer ahora? A esta suma de infinitos términos lo voy a multiplicar por la razón. Es decir, que voy a multiplicar a Sn por Q. Q es la razón. Muy bien, si yo multiplico entonces, si multipliqué a este término, tengo que multiplicar a cada término la suma por Q. Si lo multiplico por Q me va a quedar A por Q. Si a esto lo multiplico por Q me va a quedar A por Q elevado al. A esto me va a quedar A por Q al cubo. Esto me va a quedar A por Q a la cuarta más. ¿Y este término cómo me queda? A por Q elevado a la n, porque como multipliqué por Q tengo que sumar 1. N menos 1 más 1 me queda elevado a la n. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a restar estas dos expresiones, término a término. Voy a restarlas. Entonces, si resto la columna que está a la izquierda de la igualdad, me queda Sn menos Q por Sn. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Pero si yo resto, ¿qué pasa? Este término no se va a ir con este, porque no son iguales, uno suma y el otro resta. Por la misma razón, este se va a ir con este. O sea, términos iguales se van a simplificar o cancelar porque uno suma y el otro. Por lo tanto, este que sigue acá se va a ir con este. Este se va a ir con acá con el anterior, porque el que está aquí anterior es Q elevado a la n menos 1. Por lo tanto, de toda esa resta, lo único que me quedó es A arriba. De toda la primera fila me quedó A. Y en la segunda fila, ¿qué me quedó únicamente? Este término, pero como está restando, cambia de. Por lo tanto, entonces, menos A por Q elevado a la. Fíjense, todo eso largo, miren lo que me quedó. Eso es todo. ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Me siguieron todos? Fíjense que en el primer miembro de la igualdad tengo un factor común, que es Sn. Si saco factor común Sn factor común de 1 menos Q. Y del otro lado lo que me quedó, A menos A por Q a la n. Como yo lo que quiero calcular es si existe el límite de la suma de los infinitos términos, es decir, de Sn, me está molestando esto que multiplica, pero si esto está multiplicando, pasa al otro miembro. Entonces, fíjense, ahora escribí la suma de esos infinitos términos, pero expresado de otra manera. Expresado como el primer término menos el primer término por la razón elevado a la n sobre 1 menos la razón.
escribí de otra manera la suma de esos infinitos términos. Muy bien, y ahora sí voy a empezar a analizar de acuerdo a lo que habíamos visto para ver si esta serie es o no convergente. ¿Sí? Y dijimos que para que una serie sea convergente, el límite de la suma de los infinitos términos tiene que tender a un valor. Entonces voy a aplicar límite. Voy a aplicar el límite cuando el número de términos tiende a infinito de Sn. Entonces va a ser límite cuando n tiende a infinito. Y fíjense, como en el numerador tengo una recta, voy a aplicar distributividad del denominador para cada término de la recta. Y después les explico por qué. Esto es lo mismo que diga a sobre 1 menos q menos a por q a la n sobre 1 menos q. ¿Por qué apliqué distributividad? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué les parece que apliqué distributividad del denominador? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, lógico. Ya sé que el límite es distributivo. Y justamente porque el límite es distributivo respecto de la recta, fíjense que en esta recta todo el primer término no es una constante para n, y por lo tanto el límite de una constante es igual a la. Por lo tanto, el resultado del límite únicamente va a depender de este factor. ¿Es así o no? Porque, correcto, yo aplico límite, el límite es distributivo respecto de la recta, le aplico a cada término, pero el primer término, repito, es una constante para n. Y por propiedad del límite, el límite de una constante es igual a la. Quiere decir entonces que esto es lo mismo que diga a sobre 1 menos q, resolviendo el límite de una constante la constante, menos el límite, cuando n tiende a infinito, de a por q a la n sobre 1 menos. Y es lo que les decía recién. El resultado de este límite va a depender únicamente de este segundo término, porque esto es todo un valor finito. A es una constante, q es una constante, por lo tanto solamente depende de este término. Entonces, para analizar este límite, tengo que analizar qué sucede con este límite. Y entonces vamos a analizar qué pasa con ese límite. Tema de examen, Y yo pregunto y después yo hago una síntesis y escribo. A mí no me interesa la síntesis de 3 renglones, yo quiero esto. Porque a mí me demuestra que realmente ustedes entienden lo que pueden escribir. Este análisis yo lo hago lento y les voy preguntando si lo entienden, porque después pregunto. Cuando pido serie geométrica, digo serie geométrica, intervalo de convergencia, análisis del intervalo de convergencia. ¿Qué quiere decir? Hacer esto que estoy haciendo. Muy bien, entonces repito, tengo que analizar qué pasa entonces para poder hablar del resultado de ese límite de Sn, qué pasa con ese límite. Y si yo analizo lo que pasa con ese límite, tomo ese límite que es el que va a influir en el resultado. Ahora viene la pregunta. ¿De quién va a depender? ¿De quién va a depender aquí el resultado de ese límite? ¿De n o de quién? Del valor que tome la razón. Porque ¿quién es la que está elevada? n son números naturales, 1, 2, 3, 4. Pero para yo poder hallar este resultado, ¿quién está afectado por n? ¿No está afectada la razón? O sea que dependiendo del valor que tome la razón elevado a esa potencia, va a ser el resultado de este límite. Porque a es una constante, acá abajo no depende de n, solamente el que depende de n es este factor. ¿Es así o no? ¿No les parece que por propiedad del límite yo puedo escribir esto para que se den cuenta de lo que estoy diciendo? A sobre 1 menos q, todo esto multiplicado por q a la n. ¿Sí o no? Y si tengo un producto, el límite no es distributivo respecto al producto.
aplico a esto, ¿no me queda el límite de una constante? ¿De quién únicamente entonces depende el resultado de ese límite? De q elevado a la. Por lo tanto, como n toma números naturales, va a depender del valor que tome la razón. ¿Es así o no? Entonces, para poder analizar ese límite tengo que ver qué valores toma la razón. Y vamos a empezar a analizar. Como n tiende a infinito, voy a tomar primero qué pasa con los valores comprendidos entre 1 y menos 1. Es decir, voy a tomar cuando q en valor absoluto tome valores menores que 1. Por propiedad del valor absoluto le estoy diciendo que q toma valores comprendidos entre menos 1 y 1. ¿Es así o no? Ahora, si yo les pregunto, si q toma valores comprendidos entre menos 1 y 1, toma estos infinitos números reales, este límite, ¿a cuánto tiende? ¿A cuánto tiende? A 0. ¿Por qué? Correcto, porque si q toma valores comprendidos entre menos 1 y 1, significa que toma 0 comas. ¿Es así o no? Y eleven 0 coma a un número cada vez más grande. Si tomen 0,1 nomás, 0,1 elevado al cuadrado no es 0,01. Si elevo al cubo no es 0,001, cada vez nos hace más chiquito. Quiere decir que cuando justamente q tome estos valores comprendidos entre menos 1 y 1, este límite va a estar tendiendo a 0. Porque este número se hace cada vez más chiquitito, cada vez tiende más a 0. Y 0 multiplicado por cualquier número me da 0. Conclusión entonces. Si q toma valores comprendidos entre menos 1 y 1, este límite que estaba formado por este término, constante 1, y este término, 2, ¿a qué conclusión llegamos? Que Sn, que estaba formado por 1 más 2, este término era igual a... Quiere decir que Sn directamente igual a ¿qué cosa? A A sobre 1 menos q. El límite de esa Sn, porque todo este límite es 0, me queda únicamente este término. Quiere decir que este límite me da como resultado A sobre 1 menos q. ¿Y esto no pertenece a los números reales? ¿No me da un valor finito? Por lo tanto, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo en la serie cuando q toma valores comprendidos entre menos 1 y 1? Es convergente porque el límite de la suma de los infinitos términos me da un número real. ¿Y ese número real a qué es igual? Al primer término sobre 1 menos la razón. Por lo tanto, en este intervalo de números reales, la serie geométrica es convergente. Es un intervalo abierto, ¿eh? Porque era entre menos 1 y 1. Entonces, convergente porque el límite tiende a un valor finito, y ese valor finito, que es la suma, se calcula como el primer término sobre 1 menos la razón. ¿Entendido hasta aquí? Vamos a seguir analizando a ver qué pasa ahora a la derecha y a la izquierda de estos valores. Vamos a ver qué pasa ahora en 1. Ah, sí. Que cuando la razón en
en valor absoluto menor que 1, eso quiere decir que está comprendido entre menos 1 y 1, la serie es convergente, porque el límite de la suma de los infinitos términos me da un valor finito, y ese valor finito se calcula como el primer término sobre 1 menos la razón. Porque miremos acá, el límite vale 0, me queda solamente este término. ¿Por qué? Porque escribí esto de otra manera. A sobre 1 menos Q por Q a la M. Era este límite. Nada más que escribir. Para demostrarle que este límite dependía únicamente de esto. Escribir era para esto de otra manera. ¿Está? ¿Está? Continuamos. Fíjense qué pasa ahora. Eso ocurría entre menos 1 y 1. En ese intervalo ya verifiqué que cualquier valor que tome la razón entre menos 1 y 1, con seguridad que la serie geométrica, cualquier serie geométrica cuya razón sea un valor comprendido entre menos 1 y 1, con seguridad que la serie es convergente. ¿Por qué? Y porque lo hemos demostrado. Y la suma de esos infinitos términos tiende a un valor finito que se lo resuelve como se lo calcula, sale de aquí, no hay nada inventado, de este límite que estábamos calculando, queda como el primer término sobre 1 menos la razón. ¿Estamos? Obviamente que si hablamos de suma, ese resultado siempre va a ser positivo, porque como Q es menor que 1, si es positivo, este cociente, este denominador es positivo, y si Q es negativo entre menos 1 y 0, menos menos me queda más. Por lo tanto, evidentemente esa suma depende únicamente del signo que tenga el primer término. Pero vamos a ver qué pasa ahora fuera de este intervalo. Tenemos que analizar para todos los números reales. Vamos a ver qué pasa en 1. Y fíjense que para analizar lo que pasa en 1, vamos a venir a la definición nomás de la serie geométrica. Porque la razón dice que vale 1. Y si nosotros miramos por definición, nuestra serie geométrica era A por Q a la n menos 1, con n variando de 1 a infinito. Fíjense que si Q es igual a 1, 1 elevado a cualquier exponente, ¿qué me va a dar? Me va a dar 1. Por lo tanto, esto va a ser A más, y así no me va a quedar directamente una suma de n veces A. Por lo tanto, esto va a ser n veces A. Porque la razón vale 1. 1 elevado a cualquier exponente vale 1. Y si ahora hallo el límite de la suma de los infinitos términos cuando n tiende a infinito, va a ser el límite cuando n tiende a infinito de n veces A. ¿Y este límite cuánto me da? Si reemplazo n por infinito, este límite me está dando infinito. Y si el límite me da infinito, ¿cómo era la serie? Fíjense.
En 1 ya la serie es divergente. Y también vamos a demostrar que para valores mayores que 1 también la serie es divergente. Ahí tenemos un ejemplo del segundo caso. Si el límite de la suma de los infinitos términos da infinito, la serie es divergente. Tenemos una misma serie que de acuerdo al valor que toma la razón cambia de carácter. Entre menos 1 y 1 era convergente y ahora para 1, y ya demuestro para valores mayores que 1, ya es divergente la misma serie. Fíjense qué pasa si ahora le doy valores a Q mayores que 1. A Q valores mayores que 1. Y analicemos nuevamente. Fíjense, miren. Nuevamente la suma, si ocupamos esta expresión, este término es constante, y miramos este que es el que depende de él. Si Q toma valores mayores que 1, y lo elevo a un valor que es mayor que 1, a un exponente cada vez más grande, ¿cómo va a ser este valor? ¿No va a ser cada vez más grande? Supónganse que le doy el valor 2 nomás. 2 a la primera es 2, al cuadrado 4, al cubo ya es 8, a la cuarta 16. ¿No se hace cada vez más grande? Y si este valor que está en el numerador se hace cada vez más grande, este cociente cada vez se va a hacer más. Por lo tanto, este límite ¿a cuándo va a tender cuando n tiende a infinito? ¿No va a tender a infinito? Por lo tanto, entonces, si Q toma valores mayores que 1, la expresión 2, límite cuando n tiende a infinito, de a por Q a la n sobre 1 menos Q, tiende a infinito. Y si tengo un número finito, chico o grande como quiera, y le quito un número tan gigante como quiero que es infinito, esa recta lo mismo a cuánto tiende. ¿No tiende a menos infinito? Por lo tanto, entonces la serie también es divergente. El límite cuando n tiende a infinito de s sub n me da infinito. Si en esta suma o resta uno de los términos infinitos, toda la suma va a ser infinita, o toda la resta va a ser infinita. Por lo tanto, entonces, para 1 y valores mayores que 1, cuando la razón tome valores 1 mayores que 1, la serie es divergente. La serie geométrica es divergente. Ya tenemos el segundo caso, el segundo ejemplo. ¿Qué nos falta ahora? Ver qué pasa a la izquierda de menos 1. Cuando le doy el valor menos 1, ¿Quiere que copiemos, profe? ¿sí? Y después valores menores. Y sería la última situación. ¿Qué? Puede dar, eso va a depender de estos valores, más o menos. A mí no me interesa que sea más o menos. El resultado es infinito, no tiende a un valor finito, no tender que sea más, que sea menos. Estoy esperando para menos 1 y para valores menores.
pasa entonces si ahora Q toma el valor menos 1? Si la razón toma el valor menos 1. Y voy a utilizar nuevamente la definición de la serie. Voy a utilizar la definición de la serie que está escrita arriba, la escribo si quieren aquí abajo nuevamente. A por Q elevado a la n menos 1. Fíjense, prestemos atención aquí para que entiendan esta tercera situación. Q toma el valor menos 1. Toma el valor menos 1. Cuando tomaba el valor 1 no había problema porque 1 elevado a cualquier exponente es siempre 1. Pero si ahora es menos 1, si bien en valor absoluto la potencia me va a dar 1, el signo va a cambiar dependiendo si el exponente es par o impar. ¿Es así o no? Fíjense que si le doy el valor 1, me queda menos 1 a la 0. Que el 1 positivo quiere decir que me da el valor de A. Esto si le doy n igual a 1. Si le doy n igual a 2, me va a quedar menos 1 elevado a la primera. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Por A me va a quedar menos A. ¿Es así o no? Si le doy n igual a 3, me va a quedar más A. Si le doy n igual a 4, me va a quedar menos A. Quiere decir que esto va alternando en A menos A más A menos A. ¿Es así o no? Por lo tanto, dependiendo de que el exponente sea un valor par o impar, el resultado de esta sumatoria va a depender de que justamente esa potencia sea par o impar. Dijimos que si yo le daba a n un valor impar, el resultado de esa suma me estaba dando A. Y fíjense, 1, si llego hasta 3, A menos A se va, pero me sigue quedando A. Si le doy n igual a 5, A menos A se va, más A con menos A se va, pero me sigue quedando A. Quiere decir que si n toma exponente un valor impar, el resultado me queda A. Pero si n toma un valor par, A menos A me queda 0. Si toma el valor 4, A menos A más A menos A me da 0. A, y acá si le doy n igual a 6 me va a quedar. ¿Qué pasa si n toma un valor par? El resultado es igual a... Entonces, ¿qué pasa? El resultado de esta suma alterna entre A y 0. ¿Es así o no? Por lo tanto, si alterna entre dos valores, ¿el límite existe? No, no existe, porque está alternando entre dos valores. Y el límite es, por definición, único. Quiere decir entonces que si alterna entre dos valores, ¿qué significa? Que no existe el límite de ese n cuando n tiende a infinito, cuando q toma el valor de menos. Y si el límite no existía, ¿cómo era la serie? La serie geométrica entonces es posible. Otro ejemplo de lo que hoy les doy. Entonces, si yo tengo una serie geométrica con razón igual a menos 1, la serie es oscilante. ¿Cómo? O toma el valor de A o 0. Alterna entre los dos valores. No existe un límite. Bueno, y vamos a demostrar que lo mismo va a ocurrir si toma valores menores que menos 1. Por lo tanto, si completo la recta numérica, una misma serie, un mismo tipo de serie, dependiendo del valor que tome la razón, puede ser de los tres tipos. Si la razón está comprendido entre menos 1 y 1, con seguridad que es convergente. Si toma el valor 1 o mayores que 1, es divergente. Y si toma valores menos 1 o menores que menos 1, es
ya demuestro para valores menores que menos 1. Y ahí tienen el ejemplo de lo que hoy me preguntaban y que es escrito. Bueno, fíjense qué pasa entonces si ahora Q toma valores menores que menos 1. Analizamos nuevamente con la expresión del límite. En esta recta la que influye para el valor del límite z. Entonces, tomo esa expresión 2. Muy bien. Fíjense, la razón toma valores menores que 1, es decir, números negativos menores que menos 1. Entonces, en forma genérica, voy a decir que esa razón toma el valor menos t. En forma genérica. ¿Qué quiero decir? Valores negativos menores que menos 1. Cualquiera menor que menos 1. Ese menos t, repito, son valores menores que menos 1. Si yo reemplazo mi expresión 2, esto me va a quedar límite cuando n tiende a infinito, de a por menos t elevado a la n sobre 1 más t. Menos de la fórmula menos t me queda más t. Nuevamente, si yo analizo, ¿de quién va a depender el valor de este límite? Únicamente de menos t elevado a la n, porque a sobre 1 más t no es una constante y no está en producto, y como el límite distributivo respecto al producto, el límite de esta constante, la constante va a depender de este término. ¿Es así o no? Esto es lo mismo que escriba, para que se den cuenta, a sobre 1 más t por el límite, cuando n tiende a infinito, de menos t elevado a la n. Y acá vamos a analizar nuevamente. ¿De qué va a depender el resultado de este límite? ¿De qué? Nuevamente de esta potencia. Porque como esta es una base negativa, dependiendo si el exponente sea par o impar, este resultado va a ser justamente positivo o. Por lo tanto, entonces tenemos que analizar lo mismo que hicimos allá, qué pasa con esa potencia si es par o impar. Y vamos a analizar si n es impar. Si n es impar, fíjense, base negativa elevado a un número impar. ¿Cuánto me va a dar eso? Pero ¿a cuánto va a tender? Por ejemplo, por más que esto sea menos 2, menos 3, menos 8, pero elevado a un exponente impar. ¿No va a ser cada vez más chiquito el valor? Porque está elevado a un valor cada vez más grande, o sea, me va a quedar, si es menos 2 al cubo menos 8, si es a la cuarta, no me va a quedar menos 16, menos 64, cada vez no se va a hacer más grande este valor. Por lo tanto, entonces, esto va a tender a qué cosa. ¿A cuánto va a tender esto? Va a tender a menos 20. Y si A es par, si A es par. Estoy pensando en otra cosa, por eso.
Estoy pensando en corriente, por eso. N es par. ¿Qué pasa? Base negativa elevado a un exponente par, el resultado va a ser positivo. Y entonces, ¿a cuánto va a tender esto? ¿A más infinito seguro? Presten atención que, bueno, yo coloco más infinito. Muy bien. Vengamos ahora aquí. Yo le anoté lo que ustedes me dijeron. Fíjense, esto era un valor menor que V. Si yo lo elevo a un exponente impar, el resultado es, obviamente, base negativa elevado a exponente impar, el resultado va a seguir siendo negativo. ¿Es así o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, si esto me está dando un número negativo multiplicado por esto, evidentemente también me va a seguir dando un número negativo. Acuérdense que estamos con este término. Ahora, si n es par, base negativa elevado a un exponente par, el resultado es positivo. ¿Es así o no? Y si es positivo multiplicado por esto, que es positivo, evidentemente todo este resultado es. Fíjense que entonces acá me queda este valor más o este valor que es menos. Por lo tanto, en un lado me va a tender a más infinito y en el otro lado me va a tender a menos infinito. Por lo tanto, no tiende a un valor finito y con distintos signos. Por lo tanto, nuevamente, esa serie es oscilar. Alterna entre más infinito y menos infinito. Repito, menos con este menos me va a quedar más, se hace más grande. Más con este menos, con este más me va a quedar un valor cada vez menor. Más y menos infinito. No existe el límite, y si no existe el límite, la serie es oscilar. Por lo tanto, entonces, una misma serie, como hemos visto, geométrica, dependiendo de qué valores toma su razón, puede estar en los tres caracteres que puede tomar una serie: ser convergente, ser divergente o bien ser oscilante. Un ejemplo, les pongo un ejemplo numérico para cerrar. Supónganse que yo tengo esta serie. Si yo escribo esa serie y yo quiero escribir los términos de esta serie, ¿cómo escribiría los términos de esta serie? ¿Cómo escribo los términos de esa serie? Le vamos a poner acá la menos 1 para que empecemos con C. Si le doy 1 me va a quedar 1. ¿Es así o no? Si le doy 2 me va a quedar menos un cuarto. Si le doy 3 me va a quedar más un octavo. Si le doy 4 me va a quedar. Cuidado, sí, acá les dije que si le doy 4 me va a quedar 1 sobre un cuarto, pero al 1 sobre 64 y así sucesivamente. ¿Esa serie es geométrica o no? ¿Es geométrica esa serie o no? Sí, porque cada término se obtiene multiplicando al anterior por un valor constante. ¿Cuál es ese valor constante? Menos un cuarto. Menos un cuarto. Por eso es que alternan los signos en más menos, porque depende de que esto sea par o impar. Pero el valor por el que yo estoy multiplicando, y si no, fíjense, 1, no multipliqué por menos un cuarto para obtener este término, no volví a multiplicar por menos un cuarto para obtener este término, no volví a multiplicar por menos un cuarto para obtener ese término,
¿Cuál es el valor constante por el cual fui multiplicando para obtener el término siguiente? ¿No es menos un cuarto? Quiere decir entonces que la razón de esta serie geométrica es menos un cuarto. Si yo conozco el valor que tomó la razón, ¿estoy en condiciones ya de clasificar si es convergente, divergente u oscilante? ¿Cómo es esta serie? Grande está escrito acá. Menos un cuarto por la duda nos andará por aquí. Por lo tanto, como esta razón en valor absoluto es menor que 1, esta serie es convergente. Y como es convergente, puedo hallar la suma de esos infinitos términos. Y si la serie era convergente, ¿cómo se hallaba la suma de una serie geométrica? Como el primer término sobre 1 menos la razón. Eso lo demostré hoy al comenzar. ¿Cuánto vale el primer término de esta serie? Bien, si acá no hay ningún coeficiente, significa que 1 sobre 1 menos un cuarto. Si resolvemos esa operación de fracciones, esto me queda 1 más un cuarto, que sería 1 sobre 5 cuartos. Dividir por 5 cuartos es lo mismo que 4 quintos. ¿Qué significa ese 4 quintos? ¿Qué significa este resultado de 4 quintos? Que la suma de los infinitos términos, cuando n se hace cada vez más grande, la suma de esos infinitos términos, ¿a cuánto tiende? ¿A 4? Empecé a estudiar esta serie. Cuando te dé toda la serie, van a decir, terminen más allá de la serie. Me pidieron un ejemplo de cada uno. Pude tomar distintas series para mostrar convergente, divergente o oscilante. Tomé una misma porque es de mucha utilidad esta serie para que vean cómo se hace el análisis para este tipo de serie. Una cuestión más. Son 5 menos 20. No terminé la clase. El que quiera irse se va, pero en silencio. Una cuestión muy importante, y un poco respondiendo acá a su compañero que está bastante ansioso porque hay mucho más de serio. Y nos quedan muchas clases por aquí. Recién empezamos. No siempre es posible determinar la suma de los infinitos términos de una serie. La serie geométrica lo permite a través de la formulita que hemos demostrado por qué cuando la serie es convergente. No cualquier serie permite calcular la suma de sus infinitos términos. Sí, cualquier serie puede ser estudiada y determinar su carácter. ¿Qué quiero decir determinar su carácter? Si es convergente, si es divergente o si es oscilante. Eso significa determinar el carácter de la serie. Pero por más que una serie yo pueda analizarla y que determine que es convergente, no siempre, por más que determine que es convergente, puedo determinar la suma de sus infinitos. Sí, siempre puedo estudiar el carácter. Siempre puedo estudiar el carácter. Repito, si es convergente, divergente o oscilante. Pero no cualquier serie permite que se calcule la suma de sus infinitos. La serie geométrica siempre no. ¿Está? ¿Qué otro tipo de serie permite analizar, además de su convergencia, la suma de sus infinitos términos? Las series llamadas telescópicas. Las series llamadas telescópicas.
pero ya les muestro a qué llamamos series telescópicas. Siempre las series telescópicas son convergentes. Siempre son convergentes y se puede determinar la suma de sus infinitos cuadros. ¿Cómo reconozco una serie telescópica? Porque el término general U sub n, de la serie puede descomponerse como la resta de dos fracciones, repito, una serie telescópica es aquella que es siempre convergente, puede determinarse su suma y puede descomponerse su término general en una resta de dos fracciones. ¿Y cuándo yo puedo descomponer? Porque esa es la pregunta. Una resta de dos fracciones. Porque el denominador son dos términos consecutivos. En el denominador son dos términos consecutivos. N y N más 1 no son términos consecutivos. Entonces, cuando en el denominador tengo el producto de dos términos consecutivos, esa única fracción puede descomponerse en la resta de dos fracciones. Y a ver, ¿quién, sobre todo los que fueron alumnos míos de análisis 1, me dice dónde ocupamos esto que acabé de decir? No como serie, sino que una única fracción se puede componer en la resta de dos fracciones. No te justifiquen eso porque lo mismo si fueron alumnos de otro tuvieron que ver igual. Pero yo en particular pregunto por qué. En integrales racionales, cuando teníamos que descomponer P sobre Q y teníamos que hallar ese famoso coeficiente, toda fracción no se descompone en tantas fracciones de acuerdo a los términos que estaban en el denominador. ¿Se acuerdan de eso? Si tengo dos términos, que en serie no va a haber más que dos términos en producto, se puede componer en dos términos. ¿Y por qué en resta? Y porque si yo hago el cálculo de esos famosos numeradores que utilizábamos en integrales, los coeficientes constantes valen 1 y menos 1. Por eso les queda una resta. El que quiera hacer ya comprueba. Bueno, hasta acá llego hoy, te tomo este tema. Escúchenme.